Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. ¿Arrancamos? Voy con eso, Caro Pérez. Dale. Bueno, hola a todos. Mientras esperamos que se sumen ahí algunos que faltan, les vamos a proponer una pequeña cosa técnica para que en un par de momentos de la charla se pueda ver de una manera que es como si fuera a doble pantalla o una cosa así. Para poder hacer esto, hay un pequeño protocolito que lo vamos a pegar en el chat. Es bastante simple, pero requiere que cada uno de ustedes haga una pequeña operación en sus propios Zooms. Yo ahora voy a probar hacer esto. Lo vamos a probar de la siguiente manera, a ver si funciona. Y voy a probar, vamos a ver, poner a Marina también. Bien. Seguramente en este momento vean que hay un cartel arriba que dice algo así como Juan Coulazo está compartiendo su pantalla, o algo así. Al lado hay como un cosito para que ustedes puedan desplegar. Desplieguen por favor ahí, y si pueden activen una cosa que se llama modo lado a lado, o en inglés, yo no hablo inglés, pero es algo así como side to side, creo. Puede ser ver opciones o view options. Bueno, es side by side mode, o modo lado a lado. Les pido que cliquen en ese modo lado a lado, y si logran hacer eso, falta hacer una cosa más. Probablemente me vean a mí de un lado, quizás más grande, y del otro lado vean una serie de ventanitas. Pongan modo del hablante en las ventanitas que vean a sus derechas, y ahí seguramente la deberían poder ver a Marina. Lo que va a pasar es que nos van a ver desproporcionados. Entonces,
hay una barra, que es la barra que divide la cara de Marina y mi cara. Cliquen sobre esa barra y la van a poder mover de forma tal de que nos veamos los dos iguales. Cualquier cosa chiflen por chat, o si quieren se desmutean y nos dicen. De esa manera debería quedar como las dos pantallas exactamente iguales, una de cada lado. Cualquier cosa igual está ahí como las instrucciones en el chat. ¿En el celu se puede? No sé. En el celu creo que no se puede hacer esto. En realidad, no me acuerdo, no me acuerdo si se puede o no se puede. Pero de última pongan speaker view o de modo del hablante y ahí van a ver el que está hablando, igual lo ven grande, aunque no vean esta posibilidad. Desde el celu entonces, pongan modo del hablante si encuentran esta opción. A ver. Igual, bueno, de todos modos, este método va a quedar seteado en las compus de cada uno, con lo cual a veces lo vamos a usar y a veces no, pero cuando lo usemos va a quedar ya seteado, o sea que inmediatamente va a quedar las dos pantallas así. Bueno, no sé, Carito, si querés Perfecto. No, salimos ahora de esto porque yo quedé acá en... Sí, salimos de esto. Te ponemos a vos, Carito. Bueno, yo abro el espacio para comentarles un poquito y después le paso la palabra a los chiques. Comentarles un poco que este espacio de conversaciones, de charlas, esta es la segunda que hacemos, son en el marco de... Si a ustedes les aparece también, pueden ir admitiendo, porque se va sumando gente, así no me distraigo. ¿Les aparece también? Sí, yo voy. Como estas conversaciones son en el marco de este proyecto Plantel, que es una propuesta que surgió, ¿no? Como en esta cuarentena. Nosotros somos de Mula Cultura, una organización de gestión cultural, y bueno, un poco como frenados y apabullados con esta situación, empezamos, bueno, a pensar de qué manera podíamos seguir activando y acompañando al sector, decimos nosotros, porque creemos que se involucran muchos actores dentro de la cultura. Entonces, bueno, empezamos a pensar, y esto es una primera experiencia, es un experimento en el que se sumaron socios, y surgió Plantel, que bueno, es un espacio, creemos que invita a la creación compartida. En una primera instancia está la maratón, que ya justo ayer terminó, fueron 10 días intensivos, la mayoría están acá, que nos han contado de su experiencia, que ha sido bastante intensa e interesante, en el que buscábamos eso, que se genere un ritmo medio de cacheteo, en el que estemos todo el tiempo en esa, ¿no? Activando preguntas y desde las consignas que nosotros enviábamos todos los días, porque cada día se enviaba una consigna, podamos aprovecharlo para poner la energía ahí, para crear. Entonces, estas charlas un poco vienen a hidratar, decimos nosotros, esta propuesta, justamente porque si bien las creaciones son singulares, cada uno está en la suya, y después hay espacios compartidos con los grupos, también nos parece interesante que podamos conocer otras voces, experiencias, recorridos de artistas con los que tenemos mucha afinidad, y que creemos que está bueno también conocer eso, cuáles son las preguntas que se hacen, desde dónde trabajan, cómo, ¿no? Y qué preguntas surgen ahora a partir de este contexto. Decirles también, bueno, para quienes no saben, que Plantel, en esta primera edición trabajamos con escénicas, con performance, que están los chicos acá, con fotografía y con poesía como lenguajes, si bien después hay mucho cruce,
esos son los lenguajes que propusimos para la investigación, para la creación. Les voy a comentar brevemente las biografías de los chicos para que las conozcan. Marina Quesada es artista, docente y gestora cultural, es codirectora de Lodo Plataforma, trabaja en procesos colaborativos y de hibridación en artes performativas, fue becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Goethe Institute para participar del Talent, bueno, voy a hacer una pronunciación muy mala, sepan disculpar, Treffen del Berlin Festival y de la Mobile Academy de Varsovia, egresada de la carrera de actuación del EMAD y de la carrera de danza de la Escuela Stage de Berlín, donde residió hasta 2007. Su primer solo obtuvo el premio especial en el certamen Das Best Dance Solo en Alemania. Sus trabajos como Si yo fuera yo, Moiré, bueno, fueron presentadas en Argentina, Chile, Brasil, Alemania, Italia, Dinamarca e India, y actualmente se encuentra en residencia con el proyecto Colectivo Utópico en el marco del programa Coincidencia Pro Helvetia, en el que trabaja en asesoría de puesta en escena, trabaja además en asesoría de puesta en escena como Mis días sin Victoria y Recordar 30 años. Trabajó como performer con artistas como Alexander Pirsi, Rodrigo Arena y De la Guarda, entre otros. Coordina laboratorios de creación performáticas en el Cultural San Martín y su versión online Postales del Futuro. Y Juan Coulazo es director, dramaturgo y docente y ha sido galardonado en varias oportunidades por su labor artística. Recientemente estrenó su última creación, Una obra más real que la del mundo, coproducida por la Bienal de Arte Joven 2019, el programa Barrios Creativos y el 13º FIBA. Anteriormente escribió y dirigió El mundo es más fuerte que yo, la cual acaba de cumplir 3 años ininterrumpidos en cartel, además de haber sido seleccionada dentro del Festival Internacional del Mercosur 2019, el MICA 2019, Festival de Bahía, y cosechando numerosas críticas de la prensa especializada. En abril del año que viene se publicará el texto de dicha obra. En el 2018 estrenó Carne y Hueso, la misma fue premiada con el subsidio de montaje de obra del Fondo Nacional de las Artes y seleccionada por Proteatro para participar en el 12º FIBA, como obra nacional destacada. En el año 2013 fue premiado como artista dentro de la Bienal de Arte Joven, a través de la cual creó y estrenó Cinta Interminable, obra seleccionada dentro del 10º FIBA, Santiago Amil, Festival Internacional de Caracas y Feftien, Uruguay, entre otros. Bueno, creo que llego hasta ahí. Juan tiene todavía una larga, pero bueno, me pareció una presentación breve de las bios para introducir. Y bueno, contarles que la dinámica va a ser esta, van a estar los chicos, por ahí yo voy a intervenir con alguna pregunta para hacerles, pero que va a ser una conversación principalmente entre ellas dos. Así que les doy la palabra a Marina para que inicie, y ahí activo el spotlight. Hola a todos. Hola Carito, Juan. Bueno, aquí estamos hoy y quería empezar con una de las últimas cosas que estuvimos mandándonos algunas preguntas, textos, provocaciones con Juan, y de las últimas cosas que escribió es pensamientos mediantes, prácticas mediantes. Lo infinito es, valga la paradoja y redundancia, la razón por la cual un día le damos un cierre a una obra, un cierre al ensayo y un cierre a la consigna. Me daban ganas de empezar por el infinito. Y en relación a este infinito para atrás, Juan, te quería preguntar cuál es el momento más remoto en el que encontrás tu impulso artístico, o que tenga que ver en tu pasado, o incluso, no sé, transgeneracional, ¿dónde ves esa conexión con tu visión hoy como artista y lo que te lleva a ser el artista que sos?
Bueno, primero, hola también a todos. Aviso algo que por las dudas, si tienen ganas de preguntar algo por chat, también se puede hacer Ay, durante sí. la conversación. Eh, Me Nada, olvidé la idea es decirlo. que sea un poco dinámico, bueno, es una charla un poco informal, entonces si tienen ganas de aportar o de preguntar algo por chat, está buenísimo. Incluso quizás podemos habilitar el mic en algún momento, solo que es medio un quilombo con el Zoom, eso. Y bueno, ahora ya está, me callo y voy a lo de Marín. Gracias, Marín, alta pregunta. Eh, bueno, a ver, la idea también es que sea como una deriva todo esto, así que no es que tengamos un protocolo armado, tenemos solamente unas preguntas, así que, bueno, puede ser un éxito, puede ser un fracaso esto. Eh, bueno, me quedé con la palabra infinito porque creo que yo tengo como una obsesión con los finales. De hecho, eh, uno de los trabajos que yo siento que es uno de los trabajos que más materializa mi primera época de investigación artística se llama justamente Cintia Interminable, que es como una especie de obra que logra materializar una serie de cosas que yo quería hacer y que quise hacer durante muchos años y no entendía cómo hacerlas o no sabía cómo hacerlas. Y muchas obras tuvieron que suceder, muchas búsquedas tuvieron que suceder, hasta que yo llegué a esa obra, que fue como una obra bisagra en mi carrera, no tanto por digamos, obviamente tuvo que ver que sea bisagra por el reconocimiento que esa obra tuvo, que fue muy distinto al reconocimiento que tuvieron todas las obras anteriores. Mucha gente a veces me dice, bueno, pero Cintia es tu primera obra. No, no, Cintia no es mi primera obra. Yo antes de Cintia hice como 10 obras que no tuvieron la relevancia que tuvo Cintia en términos de reconocimiento y de difusión y de publicidad. Pero sí, esa obra es un poco una primera obra en términos de que yo siento que en esa obra materializo algo que me llevó mucho tiempo poder entender, que es algo así como mi propia manera de concebir la dramaturgia, como una mixtura entre, entre palabras, entre imágenes, entre cuerpos, entre espacio escénico, entre geografías, entre, podría decir, geometrías también, entre punto de vista atravesado por el lenguaje audiovisual y por el lenguaje cinematográfico, y música, que es un área que, digamos, de alguna manera está todo el tiempo presente en mis trabajos, aunque la música esté o no esté sonando, digamos. Y también en las clases, creo, en toda mi investigación. Bueno, ¿por qué me fui por las ramas? ¿No? Bueno, igual dijimos que era una deriva, así que está bien. Me fui totalmente por las ramas porque pensé en la palabra interminable, justo porque un poco trajiste lo de la finitud y de la infinitud. Justo el título de Cintia Interminable proviene de un texto de Freud que se llama Análisis terminable e interminable, que es como un texto muy famoso de la última época de Freud. Y ahí me voy obligatoriamente a otra obsesión de mis trabajos que tiene que ver con el tiempo. Creo que el tiempo o la temporalidad o la memoria atraviesa absolutamente todos mis trabajos. De hecho, era una de esas preguntas que te quería hacer a vos, Marina, cuáles eran las constantes que veías en tu trabajo. Sigo un poco más y te tiro la pelota después. Pienso un poco en la obsesión del arte, o por lo menos de mi trabajo artístico, porque no se puede hablar en general, sino que hablo en singular. Pienso un poco en la obsesión del arte por capturar el tiempo, ¿no? O por detenerlo, capturarlo, dibujarlo en el espacio. Creo que parte de mi voluntad artística tiene que ver también con que soy una persona muy melancólica y nostálgica, y que realmente quiero que las obras produzcan una suerte de detención del tiempo, o una suerte de fijación del tiempo en algo, ¿no?
como si el devenir constante de la vida, y más en estas épocas donde es imposible detenerse en nada, porque todo el tiempo la realidad está mutando, con lo cual uno no tiene pies anclados en nada, todo el tiempo está con la sensación de querer entender algo de todo lo que está pasando. Bueno, quizás en mi vida, que experimento esto desde hace muchos años, el arte vino como a organizar algo de mi sistema perceptivo, como si a través de las obras artísticas y a través de mi trabajo como director, yo pudiera ponerle anclajes al tiempo y a la vez pudiera lograr que algunas cosas que no puedo controlar y que se escapan de mis manos, de pronto, como si yo pudiera organizar esas fuerzas a través de un sistema que es la obra escénica, ¿no? Que es el dispositivo escénico, la maquinaria escénica, ¿no? La maquinaria escénica como una posibilidad de fijar algunas fuerzas, detener un poco el devenir y dejar que esas fuerzas empiecen como a jugar entre sí, ¿no? Bueno, me fui un poco por las ramas. Voy a responder la pregunta de la infancia y después te tiro algo a vos, Marín, si te parece. Estoy pensando en la pregunta de cuál es el impulso o creo que es una pregunta que está buena que nos hagamos todos en este momento, ¿no? ¿Cuál es el impulso artístico más lejano que puedo reconocer? Yo creo que yo tengo un texto escrito que escribí para una obra que estrené hace muchos años, que se llama De mí, que es un trabajo que hice, bueno, en el 2010. Escribí un texto que hablaba sobre las ciudades que yo construía en la infancia. Por supuesto no existía internet, no existía Instagram, no existía nada de todo esto, y yo tenía como un juego recurrente que era, o sea, encerrarme en mi habitación, y me encerraba porque para mí era requisito para poder empezar a inventar, era requisito poder sentirme encapsulado, digamos, aislado del mundo exterior. Y de hecho, al día de hoy, para poder escribir, no para poder ensayar, porque el ensayo justamente es todo lo contrario, es cómo lo interior se trafica con todo lo exterior a uno, pero para poder escribir necesito una suerte de intimidad absoluta y de aislamiento absoluto de todo lo que es el mundo exterior. Por eso me cuesta tanto escribir, porque es muy difícil también lograr en estas épocas esa clase de intimidad, ¿no? Bien, en ese momento, cuando era chico, digamos, recuerdo que o sea, cerraba la puerta de mi habitación, cerraba las persianas, porque para mí era requisito también no poder ver el mundo exterior, o sea, que cerraba las persianas, estaba haciendo teatro de alguna manera, ¿no? Porque los teatros son cajas negras que están aisladas del exterior, entonces, bueno, yo generaba esa caja negra, y dentro de esa caja negra armaba ciudades y hacía que esos personajes que habitaban esas ciudades hablaran, ¿no? Eso, tuvieran conversaciones, y bueno, y se generara como una especie de ciudad paralela, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un poco lo que atraviesa todo mi trabajo, ¿no? La posibilidad de generar mundos paralelos y ciudades paralelas dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? Justo recuerdo que en algún momento, en una de tus preguntas aparecía la palabra mundo. ¿Por qué la palabra mundo aparece insistentemente en mis obras? Bueno, aparece, creo que por esto, ¿no? Como la posibilidad de crear un mundo alternativo, un mundo paralelo, un mundo que de alguna manera sea transversal al mundo que vivimos, y que ese mundo en sí mismo pueda fabricar una acción, una conducta diferente que pueda ser atravesada, digamos, por otras fuerzas, por otras emociones, por otras sensibilidades. ¿Te parece que te pregunte algo a vos, Marín? ¿Sí? Así lo hacemos. Yo me pregunto. Sí, ¿No? si tenés ganas de agarrar esa, podemos ir por esa, ¿no? Yo en realidad había notado, son preguntas que te hago a vos y obviamente también me hago a mí, ¿no? Había notado las 3 constantes o 2 constantes, y había notado algo así como 2 puntos de inflexión en la carrera, ¿no? Inflexión me refiero como a, bueno, cambio rotundo de lenguaje
recién escuchando tu currículum, aparece la danza, aparece el teatro, y aparecen un montón de cosas, o sea que hubo claramente inflexiones del lenguaje. Aparece el biodrama, creo, en algún momento, entonces bueno, me callo y te dejo. Voy a callar el viento que está entrando por mi ventana para dejar de pensar en él. Ahí está. Hice callar el viento y primero, mientras vos hablabas, estoy usando el chat como las que conocen mis clases actuales, mis postales desde el futuro, habilitar el chat no solo para preguntas, sino también para una suerte de como de freestyling, porque por lo menos a mí me sirve estar con Juan mientras habla, a dejarlo atravesar, o sea, lo dejo atravesar por mi cuerpo y medio inconsciente también, porque no hay tiempo de pensar, y ahí es como un tecleo, tipo, no sé, como si fuese un poco un pianito eléctrico también. Así que al que también le venga bien esa herramienta de improvisación, que son las posibilidades que tenemos, bienvenidas. Primero, que es difícil para mí esto de que atraviesa todo mi trabajo, pero sin duda tiene que ver, que fue la primera pregunta que hoy pronunciaste hacia mí, porque justamente, como bien notaste, fui mutando muchísimo. Pero lo primero, lo que escribí fue que para mí mi trabajo es un espacio de intercambio con lo que todavía no tiene forma. Eso es una constante, como que al empezar cualquier trabajo, y desde chica, coincido con lo que vos decías de ese impulso por querer armar mundos que todavía no existen, con una disconformidad del mundo tal cual es, aunque sea mínimamente, digo, quiero que toda esta gente baile, toda esta gente que está acá junta baile, por ejemplo, ¿no? Mínimamente, digo, entonces yo desde muy, muy chica quería eso, sin pensar en el arte en principio, sin pensar en eso simplemente como impulso, y eso fue atravesando todas mis obras, o sea, yo todavía en cada obra intuyo algo medio deforme y medio que deseo, que necesito que sea, y siempre está muy lejano en principio a mí. O sea que eso atraviesa todavía mis obras. Por eso voy por el biodrama y voy por, no sé, cosas que se parecen más a la danza teatro o a la danza deforme. Y esto que decís de puntos de inflexión, sin duda, bueno, un punto de inflexión, yo cuando era chica conocía más, o sea, empecé como con teatro desde muy chica, en realidad empecé con una performance porque fue una vecina mía haciéndome con una entrevista, y eso se convirtió en una publicidad donde yo hablaba mis propias palabras y decía que iba a ayudar al presidente. Entonces yo en realidad creo que empecé con la performance, porque empecé diciendo lo que quería decir, pero bueno, usada en el mercado y bajo una marca, ¿no? Finalmente, pero bueno, eso fue una ingenuidad a los 5 años, pero en mi motor estaba la performance y el hablar en primera persona. Pero luego de lo conocido empecé a estudiar teatro y siempre me sentí muy incómoda en realidad, teniendo que, no sé, en ese momento tratar de hacer alguna obra de Tennessee Williams. Así que un punto de inflexión fue quizás cuando me mudé a Alemania y empecé a estudiar danza y vi gente que hacía cosas que estaban en el entre, como Meg Stewart, que tiene a lo que se llama el movimiento desfigurado. Entonces era danza, pero era completamente monstruosa, y para mí eso fue un punto de inflexión, como, yo ahora hago esto que, o sea, lo deforme se puede manifestar. Entonces eso para mí fue un punto de inflexión, y creo que el más grande. Y ahí yo me encontré hablando otro idioma y me encontré mucho más en nombre propio, hablando mal un idioma, ¿no? Hablando alemán mal, a mis 20 años. Así que bueno, en cuanto a puntos de inflexión voy a nombrar ese porque luego los demás son como más chicos. Y sí, eso. Y después esta idea de este impulso porque suceda lo que aún no sucede en la realidad, me
me atraviesa hasta el día de hoy, o sea que también pienso en escenarios en la realidad y también pienso que estos escenarios están disponibles hoy, digo, dado que los teatros no, los escenarios en la realidad están disponibles, incluso, digamos, utilizando quizás el Internet como medio de comunicación, pero no como obra final, o sea, la realidad es realidad, ahí afuera, mandarle un paquete a alguien, algo en bicicleta, como decía, o sea, eso, bueno, la cuestión es poder imaginar, como darse el permiso de acá encerrades, imaginar aquello que nos produce deseo, hoy. Y Juan, ¿cuál fue el momento entonces de no retorno en ese atrás al cual por ahora estamos viajando? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, bueno, esto es lo que tengo que hacer, me dedico al arte cueste lo que cueste? Bien, mientras te escuchaba anoté unas cosas, y voy a hacer como hice antes, me voy un poco y después vuelvo, que creo que me sirve a mí porque soy libriano en realidad, entonces necesito irme un poco para volver. Es una cualidad que no elegí, vino con los astros, digamos. Entonces, bueno, es bueno oficializarlo, ya a punto de cumplir 40 años, uno ya esas cosas las tiene un poco más oficializadas dentro de su propia estructura, ¿no? El punto de no retorno, wow, es una repregunta. No, me quedé con algo de lo que hablabas en relación a, dijiste en un momento algo sobre que los escenarios en la realidad hoy están disponibles, y eso me disparó algo que me viene, como que se me viene, o sea, que está dando vueltas en mí en todo este último tiempo, en estos últimos 100 días, desde que empezó todo esto, y que es un poco como una obsesión de todo el trabajo que yo, de alguna manera, empiezo a entender que hago en los últimos años, ¿no? Porque durante muchos años realmente no sabía muy bien qué hacía, sí hacía, y mientras hacía creía en lo que hacía, pero no terminaba, creo, de entender muy bien hacia dónde iba mi búsqueda. Creo que ahora, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, empecé a poder entender todo mi trabajo de una manera un poco más amplia. Y pensaba cómo en este momento lo que está interrumpido tiene que ver con como es un poco algo que hablamos mucho en las clases, con el soporte del teatro, ¿no? O sea, el soporte del teatro, que es la arquitectura del teatro, o sea, es el espacio escénico y es la sala teatral, está interrumpida, no se puede usar, o sea, no podemos acceder a las salas teatrales, no podemos hacer teatro ni actuar dentro de los espacios teatrales construidos, digamos, como espacios teatrales, como espacios escénicos, ¿no? Hoy a la mañana yo estaba tomando mi clase con Juan Onofri, que es la clase que tomo de danza hace millones de años, hace como 5 años, y en un momento me encontré en mi propio cuarto actuando, me encontré actuando dentro de la clase, y tuve como una especie de epifanía sobre los teatros. Yo tengo un teatro, o sea, dirijo un teatro, sobre los teatros como soportes y la posibilidad de sostener la investigación artística más allá de que el teatro esté abierto o esté cerrado. Me empecé a hacer una serie de preguntas en relación a hasta qué punto el teatro cerrado inhabilita la existencia del teatro o no. Son preguntas que me hago. Yo hace varios años que estoy investigando fuera de los teatros. De hecho, a pesar de tener un teatro y a pesar de trabajar dentro de teatros, mis últimos trabajos sucedían fuera de los espacios teatrales, un poco por deseo de quebrar justamente la convención más estricta del teatro.
Y bueno, de alguna manera estoy entendiendo que todo este fenómeno, o sea, toda esta situación de detención me ayuda a pensar cuestiones que tienen que ver con la fenomenología del arte escénico, que sí es una de mis grandes obsesiones. ¿Qué es lo que se requiere para producir teatro? ¿Qué es lo que se requiere esencialmente para producir un hecho escénico? ¿Hasta qué punto esta prohibición que estamos atravesando ahora imposibilita o posibilita, y qué posibilita y qué no posibilita en relación al desarrollo y a la producción de arte escénico? Hoy, insisto, es una tontería lo que voy a decir, pero mientras estaba actuando en mi habitación, solo, bueno, solo no, porque alguien me estaba mirando en la pantalla, ¿no? Pero estaba solo, digamos, no había presencia de otra persona en mi habitación. Me preguntaba, bueno, ¿esto es actuación? O sea, ¿estoy actuando a pesar de estar solo? Sí, por supuesto que estoy actuando. Por supuesto que estaba actuando, solo, pero estaba actuando, digamos. Y me puse a pensar un poco en relación a algo que me obsesiona mucho, que son las convenciones del teatro, que es un poco lo que atraviesa gran parte de mis últimos 2 laburos, que es El mundo es más fuerte que yo y Una obra más real que la del mundo, que es justamente hasta qué punto las convenciones del teatro impiden la posibilidad de la invención e impiden la posibilidad de la creación. Hasta qué punto las convenciones se vuelven casi diría patriarcales para la creación, y casi diría hasta qué punto las convenciones nos... O sea, hasta qué punto si no somos capaces de desarmar las convenciones en las cuales trabajamos, hasta qué punto esas convenciones no nos permiten realmente ser libres dentro de las convenciones, ¿se entiende? Y justo en este país hay una tradición muy fuerte con las convenciones teatrales, a pesar de ser una de las ciudades con más teatro del mundo, ¿no? Ahora sí creo que voy a volver a cuándo fue irrevocable o imponderable la elección de esta carrera. Creo que fue... estoy pensando. Yo creo que algo de lo que fortaleció definitivamente mi posición como artista es la producción de mi propia obra. Como es la afirmación dentro de mi propia obra. Y no lo digo desde un lugar narcisista, para nada, porque yo muchas veces mi propia obra me gusta y a veces mi propia obra no me gusta, un día me gusta más que otros días, o sea que no tiene que ver con la afirmación de mi yo dentro de la obra, sino justamente la afirmación de la obra, como una entidad que está afuera de mí, que muchas veces incluso me deja de pertenecer, pero que de alguna manera la constitución de esa obra con su propio lenguaje es lo que hoy me hace sentirme irrevocablemente director de teatro, digamos, como imponderablemente director de teatro. Yo tardé muchos años en poder presentarme como director de teatro. Hubo un momento en el que yo no tuve más miedo de poder decir, che, yo hago esto, me dedico a esto y hago esto. Yo hago obras, soy realizador de teatro y me dedico a dirigir teatro. Y creo que digo esto porque tiene que ver con lo anterior, haber podido entender un poco la propia búsqueda y haber podido darle forma a esa búsqueda que se necesita, creo. Ayer escuchaba la charla que dio Silvio Lang, que se llama Espacio de Ensayo. Está dentro de las referencias. Nosotros mandamos una referencia a Plantel que era la de Diana Scheinblum, que también me parece increíble. La de Silvio es increíble, habla específicamente del espacio de ensayo, como articulador de, bueno, él lo llama de otra manera, ¿no? Yo lo llamo como articulador de mundo, ¿no? Pensaba cómo la afirmación dentro del espacio de trabajo y la afirmación dentro de la propia obra y la afirmación dentro de este mundo alternativo que uno compone dentro de los ensayos es lo que para mí me terminó como de generar esa fortaleza que hoy me permite, digamos, de alguna manera estar hablando de lo que estoy hablando sin estar sintiendo que estoy hablando de algo que no tengo idea de qué estoy hablando, ¿se entiende? Como eso. Entonces, para cerrar,
pensaba entonces cómo este momento nos obliga a repensar toda la fenomenología del arte escénico y del teatro como convención. Pienso que no es cierto que no se pueda actuar en este momento si uno se sujeta a la convención más pura, estricta y dura del teatro, entonces sí, no se puede hacer teatro. Pero no creo que no se pueda producir arte en este momento, ni que se pueda producir, ni que puedan existir invenciones artísticas en este momento. Al contrario, creo que este momento necesita más arte que nunca. O sea, necesita más invención artística que nunca. Y me parece que es interesante que nosotros, como hacedores artísticos, entendamos la responsabilidad que tenemos en este momento para componer, para producir, y no hablo producir desde el lugar productivista de, bueno, empecemos a hacer obras y no hablo de eso, hablo de esto que está pasando ahora, de lo que pasó con Plantel, hablo de poner en movimiento nuestras fuerzas artísticas en este momento en el cual justamente no podemos acceder a nuestros teatros, ¿no? Pienso que es absolutamente fundamental. Y que también vuelvo a la palabra afirmación, porque si nosotros no nos afirmamos, ayer, cierro con esto, ayer en el medio de una clase le dije a Romina, que es con quien trabajo en las clases de los jueves, dije, vamos a tener que luchar, en el futuro vamos a tener que luchar con Instagram. Nuestra próxima lucha es con Instagram. O sea, ¿cómo vamos a hacer para afirmar el trabajo artístico en los próximos años? Va a ser un trabajo enorme. Y me parece que en este momento justamente no lo podemos licuar. O sea, no podemos licuar, no podemos parar de hacernos preguntas y no podemos parar de afirmar nuestras propias investigaciones. Por más que el mundo cambie, digamos, el mundo está cambiando, ¿no? Bien, listo. Marín, ¿querés agarrar algo o querés que te haga una pregunta? No, tengo, primero recién decías actuar, se puede actuar y en el nivel como más literal de la palabra, hay un montón por actuar, por hacer, por accionar, por poner en acto. Me parece que en un sentido, hay veces que una de las herramientas de la performance es literalizar, pero en el sentido de ver la cosa por lo que es, ¿no? O sea, en definitiva, bueno, habría que ver, ¿no? Ahora podemos charlar, si te interesa, de qué es actuar en todo caso, como salir de las convenciones del teatro, salir del teatro, ya que eso es claramente lo que está imposibilitado, y pensar qué quedaría del actuar. Pienso que una de las cuestiones posibles a pensar es hacer mundo, reinventarse, o sea, usar las herramientas de la ficción para que chorreen en la vida, en la realidad, por medio de artificios diversos, que pueden ser distintos dispositivos analógicos y eventualmente virtuales, si a alguien le sirve, ¿no? Pero como que hay un montón de dispositivos para, si el dispositivo teatro está en este momento cerrado, como dijiste, está cerrado, ¿qué otros dispositivos de comunicación están abiertos? ¿Y qué otros dispositivos permeables a las bondades de la ficción están abiertos? Entonces, estas dos cosas, como el actuar como hacer, y en todo caso decir, bueno, ¿qué más es actuar? Juan, ¿qué más es actuar? Si salimos de las convenciones del teatro, y que el arte chorree en la vida, como estas posibilidades de que el arte chorree en la vida. Esto lo empezamos a charlar justo antes de que venga la pandemia, en un encuentro, en una mesa, o lo escuché, digamos, de un brasilero, que ahora que no sé quién es, porque estaba en una mesa de debate, y esto, ¿no? Y él lo decía casi ahí, casi al borde de la pandemia, como si supiese que esto iba a venir, que el arte chorree en la vida. Y también estamos pensando con un grupo ahora que estamos como creando en esto de lo imposible, o sea, ir al teatro es imposible, pero lo imposible también es posible. No exactamente en el modo en que se piensa, pero si uno se corre, hay
lo imposible abre una posibilidad. Entonces, punto aparte, ayer consultamos a Li Ching, yo estoy haciendo una performance por vivo de Instagram que es que retoma algo que hacíamos en vivo en el 2014, que era consultar a Li Ching, hablar de la historia china y qué sé yo, y después hacer una tirada colectiva, viendo si este dispositivo oráculo podía volver a ser colectivo, como supuestamente era en su comienzo, y además es un oráculo que nos interpela como subjetivamente, porque no nos dice qué va a pasar, sino que da un mapeo de la situación y te implica a vos en esa lectura. Entonces ayer preguntaba qué trabajo tenemos que hacer en la cuarentena, y además la gente tira en su casa en vivo y nos va diciendo los números a través del chat, y bueno, y el I Ching tiró, o sea, la imagen fue lo suave arriba, lo suave abajo, y para mi sorpresa, lo que devolvió no fue como una acción tipo la revolución, sino que fue una acción, o sea, actuar sin demasiada, como sin, fuera de lo racional, decía, como fuera de la lucubración, decía la palabra el I Ching, o por lo menos la traducción, y como algo de la acción pequeña que abre surco, ¿no? Como si fuese pasando un cuchillo por un lugar y en algún momento se abre un surco. Entonces, como ver qué surcos queremos abrir y ir dándole. Te devuelvo la palabra, sobre el actuar quizás, o sobre lo que quieras. Tengo algo para decir y después ya tengo igual otra pregunta para hacerte que creo que por ahí puede ser. No, vuelvo a algo, o sea, pienso en esto del actuar y vuelvo a algo que se desprende un poco de un texto que escribí a principio de marzo. Yo estaba empezando mis vacaciones muy anheladas, después de un año que fue complejo en muchos sentidos, y estábamos empezando con mi pareja, con Marina, las vacaciones, y a los 2 días a los 3 días tuvimos que volver, digamos. Fue así como una especie de sacar la cabeza de la ciudad y volver a meterla adentro. Y en ese momento estuve una semana en una especie, la semana esa de marzo, la semana fatal, la semana post 20 de marzo, estuve encerrado, otra vez, encerrado escribiendo. Escribí un texto que después lo publicó Revista Anfibia, que se llama Reinventar el Teatro. En realidad yo no quería ese título, es un título demasiado pretencioso. Yo le había puesto teatro pandémico, que me parecía mucho más lógico, porque el teatro pandémico en realidad no pretendía nada. Y bueno, obviamente Anfibia lo cambió porque está bien, qué sé yo, porque quizás el otro título era un poco más, más convocante, ¿no? Yo le hubiera dejado teatro pandémico, que no era muy lindo como título, pero era más certero en relación a lo que el artículo proponía. Y un poco de lo que habla el artículo tiene que ver con esto que hablaba recién, acerca de que el teatro es una forma. El teatro es una convención y es una forma. Y me parece que es un momento donde vuelvo a lo mismo, donde frente a la imposibilidad de construir esa forma, nos vemos obligados a pensar, bueno, ok, ¿qué era lo que sostenía esa forma? ¿Por qué esa forma es lo que es? ¿Por qué el teatro terminó durante tantos años sosteniendo esa forma? Esa forma del teatro, y me refiero con esto a, por ejemplo, el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Las 1200 butacas, el escenario adelante, yo sentado mirando la obra sin poder decir nada, sin poder hablar nada, calladito mientras la obra sucede. Esa convención teatral es lo que a mí me interesa del teatro. O sea, esa forma del teatro, ¿es la única forma posible del teatro? A mí me pasa que, si bien, por supuesto que estoy por supuesto corriendo de la conversación todas las cuestiones trágicas que se están viviendo en este momento, ¿no? Si ponemos el eje en lo político y lo social, este es un momento de mierda, y realmente no hay nada, o sea, como yo siento que no tengo nada para decir sobre eso, más que tratar de ayudar a las personas que tengo cerca,
y ayudarme a mí mismo en el trabajo de supervivencia que todos estamos atravesando en esta situación de mierda, ¿no? Me corro un poco de ahí porque necesito hacerlo, porque desde ese lugar solo tengo sufrimiento y padecimiento y dolor. Y para mí, en ese sentido, el arte también es una manera de construir sobre el dolor otra cosa, ¿no? Lo menciono porque me parece necesario mencionarlo, ¿no? Entonces, volviendo a mis reflexiones sobre el teatro de estas épocas, pienso qué era aquello que preexiste, digamos, a la constitución de esa convención teatral, ¿no? Indefectiblemente hay que ir al origen del teatro, ¿no? Que es obviamente el teatro griego, pero no como una cuestión histórica o una revisión antropológica. Para mí es más simple la pregunta. Bueno, ¿qué había atrás de ese deseo de que una persona se pare en el medio de una fiesta donde todo el mundo estaba tomando los brebajes que se tomaban en ese momento y bailando de manera sacada, como se bailaba en ese momento? ¿Por qué en un momento esa fiesta, esa celebración, se tenía que detener y alguien de pronto tenía que contar una historia que reflejara de alguna manera una manera de ritualizar o de pensar las conductas? Para mí, si hay algo que se puede hacer en este momento es empezar a desarmar ese camino que construyó la convención teatral más pura y dura y empezar a encontrar cuáles eran las fuerzas que sostenían esa convención. Y cómo desde esas fuerzas se pueden crear otras cosas en este momento. Y cuando digo otras cosas, no me refiero necesariamente a la pantalla como medio, aunque si la pantalla está en el medio y no queda otra, bueno, siempre y cuando lo esencial sea otra cosa, y siempre y cuando las fuerzas que motoricen sean otras cosas, bueno, quizás si tengo que usar la pantalla, la uso momentáneamente. Creo que actuar en este momento tiene que ver con eso. Tiene que ver con pensar las formas, tiene que ver con rehacer las formas. No sé si reinventar, porque insisto, es una palabra demasiado grande, no sé si se puede reinventar. Quizás sí, quizás esto que estamos haciendo es reinventar. Es pensar de otra manera las mismas cosas, quizás eso se puede hacer, ¿no? Lo que sin duda me parece vital y necesario es que, digamos, que estas preguntas circulen y que estas preguntas produzcan acciones, sean acciones más mínimas, sean acciones más grandes. Para devolverte la pelota, Marina, pensé en hablar un poco más, no sé, capaz no, pero pensé un poco más en hablar de nuestras investigaciones más específicas, de nuestras últimas obras. Tenía una pregunta que era, ¿cuál fue tu última obra? Si tenés ganas, por ahí puedo ir para otro lado, pero ¿cuál fue tu última obra y cuáles fueron las premisas o preguntas que estaban presentes o que detonaron esa investigación? Se me vino algo de eso. Bueno, voy a hablar... última obra o la obra de la que quieras hablar, en realidad. Sí, como de poder sí. hablar de una investigación más precisa, digamos. Mi última obra es la que todavía no pude estrenar, digamos. La quiero estrenar en este año. Y se llamaba Bang Bang. Y de algún modo tiene mucho que ver con esto de la danza como un movimiento interno o como un movimiento, digamos, no como necesariamente el movimiento del cuerpo. Y en Bang Bang yo estaba como intuyendo, volviendo al principio de nuestra charla, y al infinito y al final, estaba intuyendo un final. De hecho, uno de los work in progress de Bang Bang se llama La historia de un final, pero fue solamente un work in progress presentado. Bueno, en Bang Bang en realidad estaba cruzando dos cosas. Una tiene que ver con esto no exactamente con la tradición del teatro griego, pero sí con el ritual, pero con otra idea del ritual más dancístico, en donde yo pensaba en el ritual, estaba el cuerpo puesto en movimiento con su sonoridad, ¿no? Había una conexión
de varios lenguajes, y luego con las disciplinas se empiezan a decir, bueno, el teatro habla, la danza se ve, y todas estas cosas. Entonces, en Bang Bang yo probaba un lenguaje medio imposible de ver, veía cómo se puede hacer posible de ver un lenguaje que incorpore el movimiento de la voz, el movimiento del cuerpo con el sonido de la voz al mismo tiempo, y que sale de ahí. Entonces, a partir de esa investigación fui a la onomatopeya, en donde en la onomatopeya hay una acción normalmente externa al cuerpo humano, ¿no? Que hace ¡boom! Y vos haces ¡pum! Entonces hay un movimiento, hay una acción y hay un sonido. Y el humano, me imagino una humana primitiva, intentando entender qué pasa con el mundo, haciendo boom, 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 bang. Entonces, es una exploración realmente del lenguaje y de todos estos sentidos, esta obra, Bang Bang, que termina siendo bastante abstracta, pero donde recorro desde el imaginario del comienzo del universo, o sea, el Bang, el Big Bang, Bang Bang, y llego hasta un colapso de todos los lenguajes humanos, o en un solo cuerpo, medio internet, medio tecnología, y terminaba, digo, porque no sé qué actualidad va a tener después de esto, como con una idea de una oda a lo desconocido, como qué hay después de este colapso, de momento de hiperinformación adentro de un cuerpo. Entonces un cuerpo como archivo sonoro también. Y te devuelvo, me puedes contar, por un lado, la investigación en tus últimas obras. Yo específicamente estaba interesada, pero porque me pareció magnífico, la idea la idea, no solo la idea, no la idea, sino la experiencia del terremoto en El mundo es más fuerte que yo, que es un detalle, digamos, así termina, digo, se empieza a colar como tema y de repente se hace experiencia para el espectador, que además eventualmente está fumade, o sea, como que esa idea del terremoto, que además me parece bastante del orden de la catástrofe, que en algún punto es la que estamos viviendo, y es la misma que yo intuyo cuando empiezo a hacer Bang Bang, que la empecé a hacer además hace como 4 años, empecé a investigar. Y también cuelo estas preguntas para que tomes lo que tengas ganas de qué es lo primero que viene a vos cuando lo que después se convierte en un proyecto. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Un encuentro con alguien, una imagen, una idea, todo junto, diferentes cosas? A ti. Ahí vamos. Me estaba macheteando cosas. Bueno, hermoso. Varias cositas. Pensaba, El mundo es más fuerte que yo, que es un trabajo que se estrenó en el 2007. Voy a hacer una cosita que había pensado hacer, que es compartir fotos mientras voy hablando, que por ahí es un poco más dinámico. No estaba preparado esto, pero yo por lo menos preparé fotos de las obras por si en algún momento... digo, porque es un poquito más, quizás más lindo que verme a mí. Son fotos de Nora Lezano, que son una maravilla. Bueno, este trabajo surge en el 2000, voy a ser sintético igual, surge, a ver, se clavó la foto, ¿no? Ahí está. Este trabajo surge en el 2015 a partir de un encuentro con Victoria, que es la actriz que está ahí en la escalerita esa. Y a partir justamente, un poco hablando de todo lo que hablábamos hoy, del deseo profundo de revisitar nuestros roles como directore y actriz, revisitar las reglas con las cuales
cumplíamos esos roles o veníamos trabajando dentro de esos roles, las costumbres a las que estábamos de alguna manera sometidos, incluso sin darnos cuenta. Vuelvo un poco a esta premisa que dije antes, que es una premisa viejísima del psicoanálisis y de la filosofía, ¿no? Que es solo si yo me vuelvo consciente de las premisas que me atraviesan, puedo empezar a trabajar sobre ellas. Si yo actúo sin tener conciencia de las premisas y reglas y fuerzas que me atraviesan, no puedo de alguna manera operar sobre ellas, ¿no? Bueno, esta obra es como una especie de revisión profunda de todo lo que para nosotros era el teatro. Fue una obra muy crítica en muchos sentidos, llegó a uno de los procesos creativos más largos y más complejos que tuve. La obra tuvo alrededor de, no sé, unas 40 formas diferentes, unas 50 formas diferentes. Es una obra que mutó, cambió de forma y volvió a cambiar de forma y volvió a cambiar de forma, y de hecho su naturaleza, su versión final, que la versión final incluso no era una versión definitiva, porque un poco la idea era que la obra, y sigue siendo la idea, que la obra pueda someterse, cada vez que se hace, someterse a las reglas del presente y del intercambio con los espectadores singulares que van a verla, ¿no? Entonces es una obra que está permanentemente en movimiento, permanentemente mutando, y que de alguna manera interroga, porque yo creo que lo que termina haciendo esta obra es interrogar algunas de las convenciones que a nosotros nos resultaban sospechosas, ya caducas, improductivas, y de alguna manera, bueno, la obra lo que hace de alguna manera es como exhibir esa serie de preguntas que nosotros nos hacíamos, y en el medio del proceso de creación tuvimos 2 episodios, ahora llego al terremoto, muy fuertes, que, bueno, que fueron como un poco metáfora del propio proceso interno que estábamos haciendo. La obra está protagonizada por Victoria y por Matías, que es mi hermano y que es baterista, y que la batería como sonido ensordecedor, como sonido que quiebra, como sonido que puntúa permanentemente lo real, digamos, era un sonido que de alguna manera se asociaba íntimamente a, digamos, era algo en lo cual la forma y el contenido estaban íntimamente asociados, ¿no? La forma de la batería, el sonido de la batería estaba completamente asociado a los contenidos que nosotros estábamos trabajando. Y tuvimos 2 episodios, uno es más personal y otro es más externo. Uno fue que mi hermano tuvo, en el medio del proceso, tuvo una especie de ataque de epilepsia, que fue como algo absolutamente extraño, porque no tenemos antecedentes familiares de eso, y fue un episodio que fue muy conmovedor dentro del proceso. Y otro proceso que tuvimos es que viajamos a Chile, y en Chile tomamos conocimiento de uno de los terremotos más grandes de Latinoamérica, que es el que el que sucedió en el año 2017. Uno de los terremotos más brutales que hubo en realidad en el mundo, ¿no? Y esa metáfora del terremoto como quiebre, del imponderable, de la catástrofe natural, o sea, de cómo la catástrofe natural es más fuerte que todo, terminó volviéndose un signo absolutamente importante con el cual la obra dialogaba. O sea, en esta disputa entre la ficción y la realidad que la obra instala de alguna manera desde el principio, la catástrofe natural aparecía como el punto máximo de aquello que realmente los seres humanos no pueden, como no pueden manejar, no pueden controlar. Y bueno, hay algo de la catástrofe natural que aparece en varias obras. De hecho, Cintia Interminable terminaba con un tornado. Hay algo de representar lo irrepresentable que a mí me seduce mucho. Cómo representar lo irrepresentable, cómo hacer que el teatro se meta donde no se puede meter, donde está prohibido que se meta. Creo que hay algo ahí muy vertiginoso y muy inquietante de la investigación artística, que tiene que ver con cómo darle forma, y vuelvo a una frase que dijiste
que dijiste antes, Marina, que es cómo darle, no fue exactamente así, pero intercambio con lo que todavía no tiene forma, ¿no? Hablaste al principio de lo que no tiene forma. Bueno, un poco mi investigación también tiene mucho que ver con descubrir localizar esos lugares donde el teatro no puede. O sea, el teatro no puede representar esto. Y qué interesante es que de pronto se proponga representarlo, ¿no? Qué interesante que es que cómo uno se mete en el problema de tener que hacer algo que no se puede hacer, que no se debe hacer, que incluso nadie creería que eso tenga sentido y que eso valga la pena hacerse, ¿se entiende? Bueno, un poco el riesgo del terremoto, que fue un riesgo total, y de hecho con Matías Sendón, cuando estábamos diseñando el efecto, Sendón me dijo, pongamos estas sirenas, y yo le decía, no, es una boludez esas sirenas, y él me decía, no, pongamos estas sirenas que van a generar ese efecto cuando la gente está saliendo por el pasillo, y qué sé yo, y hubo algo que se gestó, digamos, a partir de las maniobras poéticas, que terminó generando la aparición justamente de lo imposible, ¿no? Me agarro de otra palabra que apareció recién y que me parece muy hermosa. Y que realmente en ese momento se toca lo imposible. Por supuesto que algunos espectadores no entran en el juego, ¿no? Y les parece una burudez, lógicamente, ¿no? Pero para quienes sí entran en el juego, para quienes sí entran en la operación, a mí es un momento que me parece fascinante. De hecho, nosotros, cuando la gente sale, estoy spoileando el final, pero bueno, no importa, espero que alguna gente ya lo haya visto. Cuando la gente sale de la sala y nosotros estamos adentro, es un momento de gran conmoción. Interno, externo, es como un poco nos pasa que vivimos este efecto que contabas antes del Bang Bang. Bueno, mientras la gente está saliendo, nosotros estamos adentro haciendo como una especie de movimiento rítmico, ritualoso y sacado, y estamos en una especie de trance hermoso que, bueno, nada, corona de alguna manera la obra cada vez que la hacemos, ¿no? O sea que la obra para nosotros se corona con una fiesta, con una celebración, y a la vez con una catástrofe natural, digamos, ficticia. Hablé un montón, así que creo que estamos. ¿Querés agarrar de algo? Igual son 5:10, no nos queda tanto tiempo. No sé si alguien... sí, ¿querés, Carito, decir No, algo? O... yo quería cerrar con una cosita que vos habías dicho, con esto de que algunos entran en el juego, otros no, y me vino que entrar en el juego es una decisión a esta altura del partido. Entonces, como que incluso si spoileás el final o lo que fuere, pensaba en mi deseo como espectadores, esa actitud, digamos, porque un poco ya estamos pasados de información, pasados de juego, pasados. Entonces, como eso, entrar en el juego, entrar en tu juego, entrar en la sirena, eso, es una decisión, y también, digo, me parece, remarco esto de la obra como algo que puede estar todo el tiempo en movimiento, me encanta esa idea y creo que es algo que en realidad me pasaba, y la importancia de lo que decís, de estar conscientes de las propias reglas, no dijiste, de lo que a uno le pasa para poder obrar sobre Helio. Entonces, si yo estoy consciente de que la obra siempre cambia, ya es mi materia. Parece eso espectacular. Y bueno, otra, nada, solo ahí rapidito, pero mi obra anterior era una sobre las que me habías preguntado, como yo me preguntaba cómo es envejecer en el cuerpo de una mujer particularmente, y en la obra esa es la que pasa más por el biodrama. Hay una señora de 75 años hablando sobre la muerte y conversando con un adolescente y conmigo. Entonces yo en ese momento estaba embarazada y tuve momentos de hacer la obra donde estaba embarazada, momentos donde recién había parido, y la adolescente que estaba totalmente en otra, que era un poco como su hija, y hablaba de las arrugas, de la piel, de la muerte, de lo que le decía su nieta. Bueno, y esta como otro de los ejemplos de intentar agarrar lo inagarrable, o ¿no? Que el teatro, que estamos ahí vives, se meta con la muerte, hablar de la muerte en primera persona. Y bueno. Esta pregunta que me hiciste, que es muy linda, creo que por ahí te la tiro a vos, la de qué es lo primero que se viene, ¿no? Sí, me parece que está bueno, como pregunta, porque
A mí por ahí se me viene una pregunta. Primero se me viene una pregunta. Bueno, buenísimo. También una sensación de algo una sensación, porque no es tanto la imagen, pero es como la sensación de que podría existir algo, como una unidad, como algo en donde converjan fuerzas que para mí están todavía, o personajes, o que todavía están como dispersas, ¿no? Por ahí puede ser una charla con una persona real y el teatro, digo, algo de lo más simple, digo, o así, o mucha gente besándose en la calle, como fue la última como performance que hice ahí en el festival, como, pero que no sean 2, que sean 100, y de repente, bueno, pueden ser 60 y son 60, y esto, como una sensación de lo que todavía no existe, algo que todavía no existe que pueda ser, y me arrimo luego a eso. ¿Vos? Para lo último que decimos y después ya hablamos. ¿Qué viene primero? Creo que pensaba que es distinto según cada obra. Yo realmente me considero como un artista que no trabaja desde la técnica. De hecho, esto es un poco también lo que trato de promover dentro de las clases, sino que trabajo más podría decir como desde el deseo o desde la necesidad, más que desde el deseo, creo. No sé si trabajo por deseo, trabajo por necesidad. Creo que el deseo aparece después de la necesidad, pero que lo primero que aparece es la necesidad. Y lo primero que se siente para mí, esa necesidad siempre se desprende de algún tipo de incomodidad, de algún tipo de sensación de angustia o de conflicto o de tensión con algo de ese mundo real que antes citábamos y que de alguna manera es aquel con el que une, se debate todos los días, ¿no? Porque el mundo real no existe como objeto en realidad. El real, como diría Lacan, es lo que es. El real es lo que es, ¿no? Entonces, en esa disputa con lo que es porque es, aparece justamente para mí la necesidad de provocar lo que es con algo que no es, que es el arte, justamente. El arte no es. No es hasta que es, lógicamente, ¿no? Cuando la obra se constituye pasa a ser. Pero en principio, la obra aparece como un debate con lo que es. O sea, y sin ese debate interno, sin esa especie de necesidad o de incomodidad o de tensión interna con lo que es, en mi caso, por lo menos, no, si yo hubiera estado más acomodado dentro de las cosas como son, no hubiera hecho teatro, digamos. De hecho, muchas veces me pregunto, bueno, si viviera en Europa, muchas veces digo, bueno, si viviera en Europa quizás no produciría teatro porque mi nivel de vida y mi bienestar quizás serían, estoy diciendo algo que quizás es irreal, es una hipótesis, pero pienso, si mis condiciones de vida fueran mejores y mi estado de existencia fuera un poco más liviano, quizás no hubiera hecho nada de lo que hice. Como si todo lo que hubiera hecho se hubiera desprendido obligatoriamente de una sensación incómoda, perturbadora. Y yo creo que es por eso probablemente que Buenos Aires para mí sea una de las ciudades que más producción artística tienen, que más cantidad de obras tienen. Digo Buenos Aires porque es la realidad que conozco, ¿no? Lo digo porque en plantel hay mucha gente de otras provincias y de otras ciudades. Hablo de esto porque es lo que yo conozco. Pero digo, en este país vivimos normalmente, nuestra normalidad es crítica. Desde hace años, mucho antes incluso de la pandemia, lógicamente, ¿no? La pandemia lo que hace es como evidenciar y extremar las crisis en las que ya estábamos, digamos. Entonces, frente a esta realidad crítica, todo el tiempo el arte aparece como una respuesta, aparece como una voluntad de transformación, ¿no? Como un sueño, una utopía de transformación, ¿no? Pensando que utopía, el utopos, o sea, la etimología de la palabra utopía es justamente la producción de un no lugar, ¿no? El utopos es el deseo de llegar a un no lugar. Bueno, es esa constante lucha entre el lugar donde uno está y ese no lugar
al cual le gustaría ir, ¿no? O al cual desearía ir. ¿Y cuál sería tu utopía, Juan? Que era... Bueno, es loco que lo digas, porque mi última obra, justamente mi última obra, que es una obra más real que la del mundo, un título también muy pretencioso, me gustan los títulos pretenciosos, pero tiene que ver con esto de ir a lo imposible, ¿no? De someterme a ir a un lugar que está más allá. Y es un poco como una premisa de trabajo y una obligación personal. Una obra más real que la del mundo sucede justamente en un cementerio, que es el cementerio de Chacarita. Es una suerte de visita guiada ficcionada por el cementerio, que es donde descansa la memoria, digamos, de esta ciudad. O sea, el año pasado y el anterior, mi utopos, o mi no lugar, fue justamente el ingreso al espacio de la memoria, donde hay silencio, un silencio profundo, y donde habita, digamos, todo el pasado de esta ciudad, digamos. Así como vos contabas antes del ritual, como, como tu utopía en este último trabajo. Bueno, mi utopía es caminar dentro de esta ciudad, porque lo interesante es que sucede, el cementerio de Chacarita está en el medio de la ciudad, es un bloque verde de 90 hectáreas que está en el medio de la ciudad, y mi utopía era caminar por ese espacio durante 2 horas, que es lo que dura el trabajo, 2 horas y cuarto, permitiéndose algo que para mí estaba totalmente obstaculizado, que es la contemplación y la escucha. Que estaba obstaculizado por la forma en la que vivimos, digamos. Entonces, de alguna manera, mi necesidad lo que me lleva a construir esa obra es la necesidad de construir una experiencia de impas o de silencio dentro de la demencia en la que vivimos todos los días, ¿no? Y creo que te voy a devolver esta pregunta, porque es una pregunta muy, ¿no? No sé. ¿Te la devuelvo, Eh, María? sí, no pensaba qué loco que eso que construiste ahí de alguna manera en esta realidad está plasmado, ¿no? En esta nueva realidad tiene sus, así, sus lazos, sus tensiones. Digo, hubo o hay más silencio, aunque la virtualidad ahora está también muy ruidosa, pero sin dudas la calle fue un impas en la experiencia cotidiana, y también hay más muerte. O también la ciudad se llena de muerte. Mi utopía en este momento sería como más como una heterotopía, en el sentido de la posibilidad de diversificar aquello que es un motor, ¿no? Como la utopía, como movimiento, como ese ir a un no lugar, ¿no? Tomás Moro inventó utopía en el 1500, al mismo tiempo que se descubría América, al mismo tiempo no, unos años después, la localizaba en una pequeña isla en Sudamérica. Esa era utopía, ¿no? Utopía nace de ese libro de Tomás Moro. Entonces, era un no lugar, era un no lugar, pero era una isla en Sudamérica, y el libro es casi como un libro, como un manual de viaje. Bueno, no sé cómo se llaman ya no sé cómo se llaman estos libros de entonces, bueno, más yendo a la idea de heterotopía, porque todavía yo tengo ansias de que eso se concrete, y está esto de que hagamos como de ver en mi propia vida la caída del capitalismo, sería. Y que podamos vivir, o sea, podamos entender las consecuencias de nuestros actos, entendamos no entendamos, o sea, es algo que yo estoy entendiendo, con lo cual digo, es algo que yo estoy entendiendo. En todo caso, intercambiar entendimientos, pero que en la naturaleza sí hay diversidad, o sea, como que lo binario es algo cultural, con lo cual naturaleza no me parece una mala palabra, o biología, digamos, no creo que sea binaria, creo que es diversa, y que en todo caso
podemos crear artificialmente una nueva manera, porque no hay nada a lo cual volver, pero podemos crear una nueva manera de vivir en el contexto que vivimos, y no va a dejar de ser eso el planeta, digamos, ¿no? Y como decías, no hay nada más poderoso que una catástrofe. Esto es una catástrofe, lo que estamos viviendo, con lo cual para mí es como salir del encierro, salir de los encierros y considerarnos seres vivientes dentro de mucho, de diversidades que viven, y no hay para mí otra forma que vivir en este planeta. Entonces, como entrar en esa conciencia y luego ir viendo pequeñas maneras de crear artificios que nos devuelvan que nos hagan inventar otras formas de convivencia entre humanos, y también pensado en una forma antiespecista. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos unos últimos minutos, tenemos 7 minutos. Sí, iba a decir lo mismo. Sí, yo creo que las que tenía las fueron respondiendo. Ahí había una que no sé si era una pregunta o era más una afirmación, porque estuvo bastante activo el chat, bastante... Copiémoslo, no sé quién, pero se Sí, puede... Yo me encargo, yo lo descargo Claro. y después se los Sí, mandamos. Hay alguien que preguntó, ¿el arte solo está para incomodar? No sé en qué momento fue. Algo, cosas que dijimos, ¿no? Que fueron, Sí, ¿no? sí. A mí, perdón, pero quiero decir algo sobre eso, porque justo fue algo que dije yo en relación a la incomodidad personal, y lo ligo a algo que también lo escuché ayer en la charla esta que da Silvio en el espacio de ensayo, que está buenísima. Yo creo que el arte está para producir existencia. Eso es el objetivo del arte para mí, es producir existencia. Por eso pienso lo mismo, que es que, vuelvo a lo mismo de antes, los teatros están cerrados, pero nosotros estamos obligados a producir existencia en este momento, porque si no, básicamente, si en este momento no nos cuestionamos y no pensamos sobre la existencia que queremos producir y que vamos a producir, no sé cómo vamos a salir de esto. O sea, no sé cómo ni cuándo vamos a salir de esto. Porque la pandemia va a terminar, pero digo, las multinacionales van a querer que sigamos enfrascados en nuestras casas, mirando las pantallas, y si en este momento no pensamos más que nunca cómo producimos existencia, ya está. O sea, digo, a mí ahí se me viene como un pensamiento muy oscuro sobre que, digo, la presencialidad no va a existir más. Porque en definitiva la presencialidad no es útil para quienes dominan el mundo en este momento, no es funcional. Y digo, me parece que hay algo ahí que, o sea, si nosotros en este momento no nos cuestionamos la existencia y no pensamos el arte como una manera de producir existencia, ya está, digamos. Como, o sea, si una aplicación produce existencia, ¿cómo no la va a producir el arte? ¿No? Si una aplicación, porque en este momento las aplicaciones producen existencia, digo, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a pensar cómo producimos existencia dentro del arte? Bueno, perdón, era eso. Carito, estabas diciendo vos algo. No, es buenísimo. Ahí copié en el chat el link entiendo que es el del CCK, ¿no? El de Silvio Lang. Sí. ¿Nombrabas? Creo que, bueno, en toda esta charla veíamos que en esto, ¿no? Como pensábamos no sé si pensamos en los gérmenes, en cómo nace una idea, en cómo se la hidrata o se la nutre, se la lleva a cabo. Bueno, espero que algo de eso se haya compartido. Y si alguien quiere preguntar algo más. Esta hora. De todas maneras lo estamos grabando, así que después lo vamos a compartir, pero bueno, era esto que dice Marina, como un poco ir ahí a la raíz de cuáles son las preguntas que se hacen ustedes a la hora de crear, cuál es, digamos, como uno
empieza a darle forma a eso que está germinando y cómo te das cuenta que eso va a derivar en otra cosa, un poco desentrañar o conocer los procesos que tienen ustedes para... Sí, hay algo que a mí me quedó de lo de Juan, pero como mirándolo desde afuera, que me sorprende que esto que vos estás pensando mucho en la tradición del teatro y que de alguna manera ese pensamiento te contiene, o sea, porque tus obras pueden ser como muy monumentales, pero a la vez hay una relación y una relación muy, muy concreta, aunque no se vea, pero yo lo siento con esas tradiciones. Entonces, pienso que es interesante esa manera, porque uno puede no referenciarse al teatro, podría referenciarse a otros dispositivos, o al psicoanálisis, o a una ciencia, pero pensaba recién como cuánta libertad, por eso vos también cuando intercambiamos hablabas sobre, cuando decíamos una consigna, siempre está el afuera y el adentro de la consigna. Cuando hablamos del teatro, está el afuera y el adentro del teatro. Pero sin duda una consigna o una disciplina es una referencia, incluso para salirse de. Pero cuán útil es eso, como que lo que da anclaje puede dar libertad. O sea, por ahí tomarse las cuestiones no como obligaciones, ¿no? Ya las disciplinas, no como, bueno, tengo que bailar de tal modo, tengo que pintar, o sea, todo eso yo lo viví en mi vida y me costó como años, y en realidad ya es algo que pasó hace un montón de tiempo, que ya no es necesario. El teatro no necesariamente está dentro del teatro, pero eso nos sirve como referencia y para poder, digamos, sí, creo que es un ancla, no sé, yo me sale pensar eso, viendo tu trabajo, que eso, me parece que puede, no, eso, que puede permitirse, sí, que puede permitirse ser como muy, no sé, muy abierto, muy complejo, y a la vez tiene una referencia clara. Sí, ya pensaba que ya estamos casi terminando, básicamente porque también necesitamos usar el Zoom para otra actividad que hay, pero igual tenemos un par de minutos finales. No, pensaba que otra de las cosas que me está pasando a mí, como a mucha otra gente en esta situación tan extraordinaria, es que me está permitiendo tomarme un tiempo para revisitar libros que tienen que ver justamente con la historia del teatro y con las convenciones del teatro y con las convenciones del arte y con las convenciones de la danza. Parte de este viaje que estamos haciendo, a mí por lo menos me generó una necesidad muy grande de volver al pasado, pero quizás frente a la situación tan extrema de incertidumbre y tan extrema de esta sensación extrema de no saber, de estar como con esa sensación de no saber dónde uno está y no saber qué va a venir, que es absolutamente angustiante, a mí por lo menos me generó también como una fuerte necesidad de volver hacia, como si fuera como si volver a las raíces, ¿no? De hecho, bueno, ayer falleció uno de quienes fue mi primer maestro, que es Agustín Aleso, que fue un maestro muy importante, fue muy en este viaje de revisitar, digamos, la propia formación. Fue un maestro con quien yo me peleé mucho, y al mismo tiempo exactamente lo mismo que estás diciendo, Marina, como al mismo tiempo sus modos me sirvieron para entender y pensar por primera vez cosas que yo, digamos, necesité poder pensarlas para luego poder desarmarlas. Es interesante que para mí, o sea, en mi caso por lo menos yo no estoy en contra de la convención. Yo estoy en contra de la convención como un absoluto. Y quizás estoy en contra de cualquier absoluto, en realidad. Pero al mismo tiempo, como dice Peter Brook en uno de sus textos, hay un momento de la formación en el que las convenciones tienen que ser un absoluto. Hay un momento de la formación en la que la tradición teatral, la tradición de la danza, tiene que entrar en el cuerpo. Y me parece que está bien que pase eso, si después existe la posibilidad de desandar ese camino. Si uno no se da esa posibilidad,
la relación con la tradición es una relación autoritaria, patriarcal, digamos, es una relación de poder. Entonces, si, digo, yo no, lo mismo que digo, yo no estoy en desacuerdo con vincularse con reglas que sean estables y fijas, como son las convenciones del teatro o las convenciones de la danza, sobre todo ciertas danzas, ¿no? Como la danza clásica, que tiene una serie de convenciones que son terriblemente rígidas. La pregunta es, bueno, ¿cómo uno se permite después trabajar con esa información y cómo desde los sistemas educativos se propone eso, ¿no? Porque la realidad es que el poder controla también para que los lenguajes se tengan que, o sea, el poder maneja la formación también, ¿no? Y de alguna manera el autoritarismo en el arte lo único que hace es como posicionar a ciertos artistas por encima de otros. Digo, la única función de sostener una convención hasta las últimas consecuencias es posicionarse por encima de otros artistas, o sea, generar relaciones de poder dentro de las comunidades artísticas. ¿Cómo se desarma todo esto, no? Bueno, nada, es interesante. Justo mañana exhibimos en Rossetti El Lobo, que paso un chivo ya que estamos. Es una obra genial de Pablo Rothenberg, que Pablo Rothenberg es un artista con una formación terriblemente clásica, o sea, increíblemente clásica, en términos de sus modos expresivos del cuerpo, su formación como artista musical, y al mismo tiempo, bueno, esa obra claramente es como una especie de bisagra, un punto de inflexión dentro de lo que es los últimos años, ¿no? Él desanda todo lo que aprendió y lo da vuelta, y es un gesto artístico extraordinario para mí, conmovedor y extraordinario. Bueno, yo creo que ahí en la tensión entre la tradición, la convención pura y absoluta, y la posibilidad de liberarse de ella, está un poco la tensión de cada artista. Pero insisto, para mí no puede pasar una cosa sin la otra, porque ahí sí nos transformamos en esclavos de la tradición, y esclavos en el peor de los sentidos. Y además producimos un lenguaje que es obsoleto, que solamente les interesa al público de la nación, digamos, y que solamente le interesa a un público que defiende la convención por encima de todo. Ese público a mí no me interesa y ese arte a mí no me interesa. Bueno. Perdón, acá voy a muy cortito porque ya en un minuto terminamos, pero acá Walter comenta, sienten que las preguntas iniciales de sus obras son repeticiones deformadas que vuelven con una nueva forma dependiendo el nuevo contexto. Lo estuve pensando porque la leí hace un ratito, solamente digo, para mí no son las mismas preguntas, las preguntas para mí cambian. Lo que para mí es como veo algo parecido, es como en el motor, en esa necesidad de crear mundos, o esa sentirse diferente del contexto, lo digo como en cosas como muy generales, o en ese necesito encerrarme para escribir, o el motor de, mi cuerpo no puede hacer los movimientos que la danza, como esa revelarse, como ese impulso, siento un impulso que se mantiene y se va tomando nuevas formas. Las preguntas para mí cambian. No sé, Juan, si tenés algo para decir. Creo que estoy, pero porque bien. Querés cerrar vos, que yo hablé un montón. ¿Querés decir algo más vos? No, súper, a vos, agradecerte, me encantó este intercambio, gracias por estar ahí, gracias Carito por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Creo que estoy pensando acá juntas, juntes, así que bueno, espero que les haya sido nutritivo también. Sí. Decirles eso, que después la charla está grabada, así que después la vamos a mandar, y el chat también, que estuvo muy activo. Sí. Fogoso, increíble. Sí. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, a todos. Muchas gracias. Y mañana, ahí copié la invitación para mañana, así que nos vemos ahí. Adiós. Bueno. Voy a tener que cerrar la sesión de Zoom porque se necesita para una clase que se va a dar ahora.